Escucha este sábado a las 10, en Noche de Misterio, el más allá a ojos de la ciencia. En las últimas décadas, psicólogos, psiquiatras y médicos se han aventurado a investigar la posibilidad de que nuestra conciencia sea inmortal. Han roto las fronteras de la ciencia, indagando qué puede haber más allá de la muerte, y muchos han entendido que el fin de nuestra existencia es tan solo un nuevo comienzo. El más allá a ojos de la ciencia. La muerte vista como un nuevo comienzo. Escúchalo este sábado de 10 a 12 en Noche de Misterio. Dirige Juan Jesús Vallejo. Caracol Radio. Más compañía. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. Que su ojo vea, su nariz respire, su oído escuche, su boca hable y su lengua pronuncie hermosas palabras en la morada del cielo inferior. Este era el último rezo que hacían los sacerdotes egipcios justo encima de la momia, del cadáver embalsamado del difunto antes de sepultarlo. Este ritual se llamaba la apertura de boca, para que el cadáver comenzara a respirar en el más allá, en esa otra vida de la que nos hablan todas las religiones. Y es que esta creencia es tan antigua como el hombre. Ya los neandertales, antes que nosotros, hacían ceremonias rituales funerarias. Pero si esto hasta ahora ha sido un campo para la religión, desde hace unas décadas acá, ha habido infinidad de científicos que han empezado a investigar esto. Médicos, bioquímicos, sobre todo, estas dos profesiones que se han atrevido a investigar cómo es este último umbral, para abrir diferentes interrogantes. Primero, ¿qué sucede en el momento del óbito, de la defunción? Segundo, y más importante, ¿sobrevive la conciencia humana al momento de nuestra muerte? Aunque esta conciencia no sepamos a dónde va, pero ¿sobrevive la conciencia humana? Pues miren, por ejemplo, tenemos el caso del psiquiatra Raymond Moody, que tras entrevistar a más de 100 personas que habían sufrido una muerte, o sea, que habían estado clínicamente muertas, que habían estado en parada cardiorrespiratoria. Bueno, pues después de entrevistar a más de 100 personas, en el año 1975 sacó su libro Vida después de la vida, que se convirtió en un bestseller mundial, y además en ese libro no solamente estaban los testimonios de personas que habían estado fallecidas, sino que además Raymond Moody sacó una serie de paralelismos en estos casos. Primero escuchaban un zumbido, luego experiencia extracorpórea como si estuvieran flotando, luego una increíble sensación de paz, de repente llegar hasta un túnel, ver seres angélicos. Y Raymond Moody, como psiquiatra, lo que siempre ha afirmado es: yo con mis libros, mis artículos y mis estudios no puedo afirmar que exista la vida después de la vida, pero sí que en el momento de nuestra muerte suceden toda una serie de fenómenos que a día de hoy siguen
sin explicación. Hay casos menos conocidos que el de Raymond Moody, pero no por ello menos impactantes. Tenemos, por ejemplo, el médico y bioquímico Ian Stevenson, profesor de psiquiatría de la Universidad de Virginia. Y este señor, hace muchas décadas, empezó a entrevistar a niños que recordaban hechos, sucesos, cosas concretas de vidas suyas pasadas. Y este doctor, Stevenson, repito, profesor de psiquiatría de la Universidad de Virginia, decidió consagrar toda su vida a investigar esto. La posibilidad de que nuestra conciencia pueda reencarnarse. Como si nuestra conciencia fueran los programas de un computador, el software, y el hardware fuéramos nosotros el computador en sí que se puede romper, pero la conciencia, nuestros pensamientos sobrevivirían. Repito, Ian Stevenson, profesor de psiquiatría de la Universidad de Virginia. Obvio, tanto a Raymond Moody como a este señor, como a Ian Stevenson, los criticaron e intentaron triturarlos a nivel científico. Pero ninguno de ellos se calló. Siguió hablando y siguió contando los testimonios, los datos, los hechos que estaban constatando. Ian Stevenson falleció en el año 2007. Jamás, no solo no perdió su cátedra de psiquiatría, sino jamás rectificó una coma de sus libros y de sus escritos. Pero no solo ha quedado esto ahí. Una de las mejores universidades del mundo es la Universidad de Harvard. Pues ni más ni menos que Ivan Alexander, neurocirujano y profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, hace muy pocos años escribió un libro que se llama La prueba del cielo, relatando su experiencia en un momento en el que él también estuvo en ese umbral. No solo publicó este libro, publicó también un artículo que fue portada de la revista Newsweek. Obvio, a Ivan Alexander también lo han triturado, pero eso no ha hecho que rectifique una coma también de todos sus escritos. Y todos estos artículos científicos y artículos de científicos y libros de científicos, podía seguir hablando de más, de Sam Parney o de otros, luego vamos a hablar en el programa, siempre nos plantean la misma pregunta. Y esa pregunta no es otra que: ¿es capaz nuestra conciencia de sobrevivir a la muerte? ¿Por qué les critican tanto desde otras partes de la ciencia? Muy sencillo. Porque si nuestra conciencia sobrevive después de la muerte, nos tocaría reescribir los límites de la realidad. Nos tocaría rehacer la realidad que comprendemos hasta ahora. Y dentro del campo de la ciencia, y esto no es nuevo, cada vez que alguien ha intentado reescribir esos límites de la realidad, ha sido tremendamente criticado. Galileo, Copérnico, el mismísimo Albert Einstein. No sé si sabían esto, pero hubo un libro que se hizo que se llamaba 70 científicos contra Einstein. Y es que 70 científicos firmaron en aquel libro y pusieron artículos diciendo que Einstein se equivocaba. ¿Saben lo que dijo Albert Einstein? Si no tuviera razón, en vez de 70, con que fuera uno, ya sobraría. Al final, Albert Einstein pudo demostrar sus teorías
que cambiaron y que nos hicieron redibujar cómo era el universo. Pero en fin, lo que sucede es muy sencillo, señores. Los científicos, como usted y como yo, también son humanos. Y dentro de ellos también hay egos, hay odios, hay disputas. No voy a entrar hoy en eso, pero lo que sí les vamos a hablar, y es algo que he podido investigar mucho a lo largo de mi vida, es que todos estos estudios, todos estos artículos, todos estos libros nos hablan de hechos, y aquí lo que hacemos es periodismo, y los hechos son los que son, y sobre ellos ustedes opinan y deciden, igual que este servidor al final del programa, como siempre, les dará su opinión. Yo lo que creo es que estos científicos son unos valientes, que no se han amilanado, no se han acobardado, porque han visto la punta de un iceberg que podría cambiar nuestra visión de la vida y de la muerte. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo, en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí, como siempre, somos una gran familia, la gran familia del misterio. Y para que todos opinéis y podáis preguntar, que esta noche tenemos aquí escritores, médicos, un montón de testimonios también que me han llegado desde España, luego os lo voy a poner. Tenéis un numeral en Twitter que es Vida Caracol. Repito, el numeral en Twitter para vuestras preguntas y comentarios es Vida Caracol. Qué hermoso es poder hablar en libertad de los temas que nos gustan. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa, vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Para los que os guste el periodismo de misterio, también hay un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra, donde también ponemos vídeos sobre este tipo de temas, y además todos los meses hacemos una charla, una conferencia aquí en Bogotá. Va a ser el jueves de la próxima semana, siempre es el último jueves de cada mes, y el próximo jueves va a ser una charla sobre el nuevo orden mundial. Si queréis datos sobre esto, os metéis en mi Twitter o en mi Instagram o en mi Facebook, repito, @JuanGVallejo en Twitter, y en Instagram y en Facebook Juan Jesús Vallejo, y ahí tenéis información. Vida más allá de la vida. Yo reconozco que después de haber recorrido Egipto 10 veces y haber escrito 3 libros de cultura egipcia, sí que creo que la muerte es solo un comienzo. Alejandro Bernal, buenas noches, compañero, amigo, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para Richie en los controles, para nuestros invitados de excepción de esta noche y desde luego para todos los oyentes que se conectan con nosotros a esta hora en Noche de Misterio de Caracol Radio, entre quienes se encuentran Ofelia Peña, Adriana Martínez, Henry Guijo, Gita Castaño, Rosa Martínez, John Lazo, nuestra gran amiga Gata del Páramo, Gladys Ferro, Iván Ojeda, Gema Ángel, Tatiana Labrador en East Hartford, Estados Unidos, Andrés en Popayán, aquí en el sur de Colombia, Marcos Mejía y su esposa Gabriela Valencia en Ciudad de México, y para todos los oyentes que se conectan con nosotros en el dial, también en la página web caracol.com.co o en la aplicación de Caracol Radio y en diferido a través del podcast. Como siempre, Juan Jesús, aquí estamos reunidos en nuestra habitual tertulia del sábado, en esta noche de misterio, hoy con un tema muy apasionante, al menos para mí, como lo es el más allá a ojos de la ciencia. Siempre me ha fascinado la posibilidad de que la muerte sea el inicio de un nuevo estado dentro de nuestra existencia, y a partir de este momento y durante 2 horas vamos a estar examinando este campo de estudio principalmente desde el ámbito de los datos, de la investigación de la ciencia.
Bueno, muy bien, pues sí vamos a batir récord porque teníamos 2 invitados, ninguno coge el teléfono, vamos bien. Y además, había 1000 audios y no sé hasta cuántos se van a poder descargar y cuándo no. Vamos a decir las cosas tal y como son. Bueno, pues en principio este programa, la idea, que teníamos era muy sencilla, y es que aquí en Colombia, hace poco Esteban Cruz, a ver si nos coge el teléfono, pues publicó un libro que se llama Vida después de la muerte, con un montón de casos. Ya hicimos un programa hablando sobre todo esto. Y hace muy pocas semanas se acaba de publicar un libro que se llama La Prueba, de Mado Martínez, de Ediciones Panamericana. La Prueba de Mado Martínez. Y bueno, pues este tema de repente está como muy de moda. Vale, y entonces no solo por toda la literatura, sino porque realmente lo que está pasando en los últimos años es que hay un grupo de científicos que realmente está investigando esto y están haciendo publicaciones que, aunque sean muy criticadas, los hechos y los casos están ahí. Vamos a ver cuántos podemos escuchar esta noche, pero yo lo que quiero es que escuchéis la voz de diferentes expertos. La próxima semana, el próximo sábado en concreto, se va a hacer un evento online para toda Latinoamérica. Lo podéis buscar y podéis apuntaros a ese evento online en una página web que se llama Espacio Misterio. Y en ese evento online va a haber doctores, va a haber periodistas, va a haber investigadores, va a haber un medio muy famoso, Miquel Lizarralde, que van a contar y van a dar su visión sobre todo esto. Ya repito, podéis meteros en la página web Espacio Misterio y ahí podéis apuntaros a esta historia. Y sobre si hay científicos o no hay científicos que se atrevan a meterse en esto y que sean realmente valientes, pues me gustaría que nos respondiera Lorenzo Fernández, que es el director de la revista Año Cero. Richie, ¿me pones el audio, por favor, de Lorenzo Fernández? Desde mi punto de vista, yo pienso que hasta no hace mucho tiempo la medicina se ha visto como una disciplina que debe de mantener cierta asepsia para no empatizar con las dolencias de los enfermos, porque si no, realmente un médico no podría vivir. Pero evidentemente, aun siendo médicos, lo más importante es que son seres humanos y evidentemente tienen preocupación por todo lo que tiene que ver con la trascendencia. Por eso yo creo que en los últimos años, en las últimas décadas, sobre todo a partir del año 2005-2006, cuando nace el proyecto AWARE, llevado por Sam Parnia en la Universidad Estatal de Nueva York, en lo que son las investigaciones sobre las ECM, yo creo que a partir de ahí se marca un punto de inflexión importante en el que diferentes investigadores y médicos del planeta se empiezan a interesar por saber si realmente, más allá de esta vida, puede haber algo en base a lo que relatan aquellos que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Hace unos años publicamos en la revista Año Cero un fantástico artículo de la autora Claudia Madrid Moctezuma, en el que, pues nos decía, por ejemplo, que en el año 2001 el cardiólogo Pim Van Lommel publicó en la prestigiosa revista The Lancet un estudio realizado a personas que habían sufrido un paro cardíaco y que habían sido atendidas en hospitales holandeses, británicos y también norteamericanos. Vimos Tezuma, en el que, pues nos decía, por ejemplo, que en el año 2001 el cardiólogo Pim Van Lommel publicó en la prestigiosa revista The Lancet un estudio realizado a personas que habían sufrido un paro cardíaco y que habían sido atendidas en hospitales holandeses, británicos y también norteamericanos. Pues en su trabajo expuso detalles de las experiencias cercanas a la muerte que habían protagonizado dichos pacientes. Quiso averiguar si la conciencia tiene un inicio o un final, así como su relación con la función cerebral y la existencia de elementos que fueran una constante tras la muerte y que pudieran justificar la pervivencia de la conciencia tras el fallecimiento. Pues Pim Van Lommel, hay que decir que llegó a la conclusión de que ni factores psicológicos, farmacológicos o fisiológicos podrían causar este tipo de experiencias tras un paro cardíaco. Por otro lado, yo creo que esto es muy interesante. Afirmó textualmente que las experiencias cercanas a la muerte experimentadas durante un paro cardíaco suponen una pérdida transitoria de todas las funciones cerebrales. ¿Qué significa esto? Pues es un dato sorprendente si tenemos en cuenta que el cerebro es el responsable del funcionamiento de la memoria, por lo que cuando se sufre este tipo de situaciones, las experiencias cercanas a la muerte no deberían de ser recordadas. La pregunta es evidente.
¿Cómo es posible entonces que en ese estado de muerte clínica haya individuos cuya conciencia experimenta sensaciones fuera del cuerpo, con detalles y datos que recuerdan a posteriori y que solo podrían percibir estando despiertos? Bueno, pues como vemos, este asunto despierta muchísimas incógnitas que desde hace ya bastante tiempo ha intentado aclarar de una forma u otra, entre otros, el gran científico asistente de medicina de cuidados críticos de la Universidad Estatal de Nueva York, Sam Parnia, que lleva además años a la cabeza de un proyecto fascinante bautizado como Proyecto AWARE, conciencia durante la resucitación. Para que nos hagamos una idea, la mecánica del mismo es muy sencilla. Uno de los supuestos que más se repite en este tipo de experiencias es el de que los testigos aseguran verse postrados como si salieran de su propio cuerpo. Parnia asegura que en las experiencias cercanas a la muerte, y cito textualmente, el único componente que puede comprobarse son las experiencias extracorpóreas, porque es solo durante esa etapa cuando la gente recuerda cosas potencialmente verificables de los sucesos que tienen lugar durante su parada cardíaca. Por eso, la referencia a las visiones extracorpóreas que se producen durante las experiencias cercanas a la muerte son tan importantes. De hecho, Sam Parnia ha colocado en ocasiones estratégicamente alguna imagen a cierta altura, sobre un estante, que no estuviera a la vista del paciente. Y este o esta, durante su experiencia extracorpórea, la idea es que pudiese reconocer la misma si realmente se produce ese fenómeno de observar el cuerpo por encima como si estuviéramos sobrevolándolo. Bueno, si se observase esa fotografía que el paciente no sabe que está colocada en un estante por encima de él, sería una evidencia clara de que dicha experiencia es real. Pues esto ha ocurrido. Y es una de las formas que han tenido de verificar que efectivamente las experiencias cercanas a la muerte son algo más que mera fantasía o una mera alucinación provocada por los procesos químicos de la persona en el momento en el que se está llegando a la situación extrema de la pérdida de la vida. Por lo tanto, la medicina, bien sea en Nueva York, bien sea en el Reino Unido, bien sea en Holanda o bien sea en España, con las investigaciones que está llevando a cabo el doctor Miguel Ángel Pertierra desde hace muchísimos años, porque él mismo sufrió una experiencia cercana a la muerte que reavivó que un médico dedicara su vida prácticamente a la investigación de estas temáticas, está haciendo que en los últimos años el avance precisamente en este tipo de experimentaciones y en este tipo de investigaciones aclaren que más allá de esta vida puede haber algo más. Bueno, señores, pues esos eran los comentarios de Lorenzo Fernández hablándonos de científicos, como es el caso de Sam Parnia. Ya está el doctor Miguel Ramírez ahí también al aparato, al teléfono. Doctor Miguel Ramírez, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Juan Jesús. Muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, pues muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Y como hoy el programa se llama así, más allá a ojos de la ciencia, ahora tenemos también un testimonio de un doctor desde España que él sufrió una ECM. Pero antes de que nos cuente usted su experiencia, porque faltan 30 o 40 segundos para que le tenga que dar paso ya al boletín deportivo, tarde un par de minutitos en responder, que no pasa nada porque nos retrasemos un poco. Doctor, ¿qué es lo que opina sobre estos médicos? Bueno, estamos hablando de Ivan Alexander, que es profesor de neurocirugía en Harvard, no cualquier cosa. Sam Parnia, otro señor, profesor de psiquiatría en Virginia, que de repente se arriesgan a ser criticados por la ciencia, pero bueno, ellos escriben, y en esos libros y en esos artículos, pues lo que nos están mostrando es, bueno, pues no pueden demostrar obvio que exista vida después de la vida, pero sí que en ese momento sucede algo extraño, algo que todavía no podemos comprender. ¿Qué es lo que opina usted como médico sobre lo que están haciendo algunos de sus colegas a nivel mundial? No, pues este es un tema, Juan Jesús, que produce mucho escepticismo en el mundo médico. Digamos, el tema de la inmortalidad, de si hay vida más allá de la muerte, pues es un tema que es muy dudoso, pero digamos, casos recientes nos ponen a uno a pensar, a analizar, y no le encontramos una explicación, y ahí donde entra el tema también, que es muy controvertida, si existen los milagros o no existen. Como usted sabe, los filósofos y la lógica habla de que no hay milagro, que el milagro sería que hubiera un milagro, pero digamos,
hay casos anecdóticos que no tienen nivel de evidencia, pero que le hacen a uno pensar que puede haber vida más allá de la muerte. Efectivamente, y ahora nos va a contar usted su experiencia. Pero bueno, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Vida Caracol, que viene el boletín deportivo, ya mismo sigue Noche de Misterio. Y aquí continuamos en Noche de Misterio. Médicos científicos que están investigando este umbral que hay entre la vida y algo que todavía no sabemos qué es, ese misterioso y enigmático más allá. Y antes de que nos cuente el doctor Miguel Ramírez su experiencia, en el audio que os puse de Lorenzo Fernández, él comentaba que hay un doctor en España, Miguel Ángel Petierra, muy buen amigo mío, por cierto, que tuvo una ECM y que se dedicó a investigar también este tipo de casos. Él tuvo una parada cardiorrespiratoria y estuvo muy mal por un accidente de tráfico, y me gustaría que escucharais su opinión. Richie, ¿me pones el audio de Miguel Ángel Petierra, por favor? Hola, soy Miguel Ángel Petierra, doctor en medicina y cirugía, médico especialista en otorrinolaringología, especialista universitario en neuropsicología y otras titulaciones más que no vienen al caso. Llevo más de 4 lustros investigando la experiencia cercana a la muerte, pero desde un punto de vista científico. Y todavía tengo que decir que me sorprende las investigaciones. He encontrado casos donde no tengo explicación neurofisiológica, no tengo explicación orgánica, donde una persona es capaz de decirme el material que estamos utilizando, un material específico de mi especialidad, la otorrinolaringología. He encontrado personas que incluso me han indicado qué es lo que ocurría en su domicilio, qué es lo que estaban hablando más de 100 metros más allá. Y muchas cosas más que desde luego hacen que cada día me sorprenda y que realmente intente buscar una explicación. ¿Qué es lo que ocurre en esas experiencias cercanas a la muerte? Incluso estoy realizando estudios para la valoración desde un punto de vista neurofisiológico y neuropsicológico, qué es y cómo nuestro cerebro interpreta esa experiencia cercana a la muerte. Pero día a día tengo que decir que la sorpresa, las dudas y qué es lo que ocurre ahí hacen pensar que hay algo mucho más trascendental, mucho más importante que un solo elemento de fallecimiento de la persona, del fin de la vida. Todo lo contrario. Me hacen pensar, y la hipótesis de trabajo, por supuesto, es que después de esta vida hay algo diferente, donde nuestra conciencia continúa, donde algo muy diferente a lo que vivimos está, pero que el yo, nosotros mismos, seguiremos después de esta vida, después de que nuestro cuerpo fallezca. Esa era la opinión de Miguel Ángel Petierra. Un día, a ver si esto vuelve a la normalidad un poco con esto del COVID y tal, y es más fácil conseguir estudio, y le voy a hacer una entrevista para que la escuchéis, que nos cuente su experiencia y algunos casos en concreto de lo que ha investigado. Doctor Ramírez, sí me gustaría preguntarle qué pasa por su mente cuando escucha usted también a otro colega médico, que ni más ni menos dice: pues yo tuve una experiencia cercana a la muerte, he investigado un montón de casos y no le encuentro una explicación científico-médica a este tipo de historia. ¿Qué es lo que opina usted, doctor? Sí, son casos, digamos, aislados, son casos anecdóticos. Sí, muy poco. Pero claro. Son casos muy certeros que le hacen a uno pensar que algo pasa, que puede haber algo más de la vida. Digamos, el caso particular mío de Javier Vanegas, el reciclador que llegó in extremis. Espera un segundo, para que la gente se ponga en contexto, porque hicimos hace unas semanas un programa sobre... Hace 2 meses, y teníamos el testimonio de Javier
Vanega, porque usted lo que se hace es muy conocido aquí en prensa en Colombia, bueno, y a nivel mundial, porque el caso es conocido a nivel mundial, porque a usted le llega un paciente en un estado muy muy crítico que ha sufrido una cuchillada en el corazón, y además ya digo que hace un par de meses pues dimos algunos datos que son incorrectos, y por eso está esta noche usted aquí. ¿Qué es lo que le sucedió exactamente cuando entró este paciente, Javier Vanega? ¿En qué estado llega y qué es lo que vive usted aquella noche allí con él? Sí, Javier llega con una herida precordial muy grave. Llega lo que nosotros los cirujanos de trauma decimos in extremis. Es el paciente que está a punto de morir. Este paciente tenía una herida precordial por arma corto punzante muy grave. Llegó en muy malas condiciones al servicio de urgencias del hospital de Kennedy. Llega prácticamente sin tensión, taquicárdico, sudoroso, pálido, lo que nos hacía pensar que había un shock grave y que el paciente había que intervenirlo rápidamente. Entonces lo subimos a cirugía y encontramos una herida muy grave, que es la herida de la aurícula izquierda. En las heridas de corazón, en el trauma del corazón, la herida menos frecuente, pero la más grave es la herida de la aurícula izquierda. No son frecuentes a nivel mundial, y cuando se presentan son graves. Un paciente que presenta a los 20 minutos del procedimiento quirúrgico, después de ya haber reparado la lesión grande, era una herida de casi 3 centímetros de la aurícula izquierda, es una herida que nosotros la clasificamos grado 5 del corazón. El paciente presenta paro cardíaco. Seguimos insistiendo en la reanimación del paciente. El paciente pues presenta arritmias graves, arritmias ventricular, asistolia. Lo tuvimos que desfibrilar varias veces. Llega un momento que hacia los 45, 50 minutos presenta ya un corazón dilatado, lo cual habla de que ya, digamos, ya no hay circulación en el corazón y prácticamente la fibra cardíaca está muerta. El paciente súbitamente en el minuto 50 más o menos empieza a latir nuevamente, recupera su frecuencia cardíaca. Decidimos cerrar las incisiones, reanimarlo, y 2 horas después, hacia las 3 de la tarde, vemos cómo empieza a recuperarse el paciente y finalmente termina sin ninguna secuela de ningún tipo. Esto pues nos hace pensar que es un caso atípico, no es lo normal de trauma cardíaco grave. Una cosa, doctor, o sea, él llega con una cuchillada y una apertura de unos 2 centímetros en el corazón, o sea que la sangre salía por ahí a chorros, y él entra en parada cardiorrespiratoria, o sea, ni el corazón ni los pulmones le funcionan. Entiendo que la reanimación que usted le hace, eso es como a corazón abierto, ¿no? Sí, claro, hicimos de entrada una ventana pericárdica y una esternotomía media para hacer una sutura de la herida del corazón, o sea, cerrar la herida del corazón de la aurícula izquierda, pero llevaba ya pues mucho tiempo porque venía desde Patio Bonito a Kennedy. Eso se gasta más o menos 40, 50 minutos. Wow. Que llevaba el paciente sangrando, venía muy hipovolémico, muy exsanguinado y lo que nosotros llamamos in extremis. Ese paciente, durante el acto operatorio a corazón abierto, presenta paro cardíaco, le hicimos reanimación abierto y a los 20 minutos el anestesiólogo se quita los guantes y me dice: doctor Miguel Ramírez, ese paciente ya cumplió el tiempo de protocolo de reanimación, paremos el procedimiento. Yo seguí trabajándole con el equipo médico y finalmente el paciente 50 minutos después, algo muy atípico, empieza a recuperar la frecuencia cardíaca, el latido cardíaco, sale de las arritmias cardíacas y se recupera normalmente. Una pregunta que le quiero hacer.
en un caso como el de Javier Vanegas, una persona que está fallecida a 50 minutos, que yo no sé si, vamos, yo creo que miré hasta el récord Guinness y yo creo que este entraría en el Guinness, posiblemente. Una de las cosas que hay anómalas en toda esta historia es que Javier Vanegas, cuando alguien está muchos minutos clínicamente muerto, tendría que haberse despertado con secuela. Voy a decirlo así para que la gente, todo el mundo nos entienda. Tenía que haberse despertado hecho un vegetal, o sea, no estar bien, como yo lo estuve entrevistando aquí en casa, y el tipo está perfecto. ¿Esto sería otra de las cosas anómalas de este caso a nivel médico? Así es, eso es lo correcto, lo que estás diciendo, pero se lo pongo más fácil. Digamos, el paro cardíaco es una catástrofe del organismo, porque hay una reducción de la circulación de sangre en el cerebro, y puede haber un daño cerebral y muerte del paciente, así como puede haber daño del riñón, insuficiencia renal, un daño en las coronarias por falta de sangre, y usualmente es una catástrofe para el organismo. Este paciente duró casi 50 minutos en paro, sin flujo sanguíneo, y realmente no tuvo secuelas. Ahí es donde empezamos a pensar que hay algo extra académico, algo extra científico, que no le tenemos alguna explicación aún. Sí, claro, o sea, y es más, yo le comenté su caso y creo que se lo dije a usted por teléfono a un amigo mío médico y me dijo, no, pues eso es imposible. O sea, ese señor tendría que estar, o sea, ya que se salvara es un milagro. Pero si se salvó, tendría que estar en silla de ruedas sin prácticamente poder hacer nada. Y es curioso, y aquí entramos en lo trascendente, ¿no? Cuando yo entrevisté a Javier Vanegas, repito, la entrevista la tenéis en programas anteriores, que os metéis en YouTube, entráis a Caracol Radio y hay un playlist de Noche de Misterio y ahí lo tenéis, se llama el programa Testimonios del Más Allá. Él ahora lo que me cuenta es que como él tuvo problemas con la droga y todo esto y tal, que lo que está aquí es para darle a la gente, bueno, pues un mensaje, ¿no? De que se puede llevar otro tipo de vida. Él tiene una visión del cielo y del infierno que es muy curiosa. Él habla de un señor que le llama Messier. Hay que ver también todas las connotaciones culturales en cada caso. Y bueno, pues es muy curioso que él lo que argumenta es esto. Yo lo que le decía en el programa aquel es que si Dios hace milagros y tenemos en cuenta cómo debe de ser ese Dios bueno y bondadoso, no tiene por qué hacer milagros a los que viven en estrato 6 y tienen un Mercedes-Benz. Se los puede hacer al que él le plazca y además al más humilde. Y toda esta historia pues no deja de ser curiosa porque él trae ese mensaje trascendente. Vuestras opiniones de esto a través del numeral en Vida Caracol, pero realmente es un caso que lo bonito que yo creo que tiene, ¿no? Y no debe de asustarnos, es simple y sencillamente decir, bueno, pues a lo mejor la ciencia no lo puede explicar todo, y ya está, no es nada terrible, creo yo. ¿Qué es lo que opina usted, doctor? Sí, aquí precisamente no hay una explicación científica, porque digamos, nosotros operamos mucho trauma y el trauma tiene unos protocolos. Si el paciente le hace paro, tiene 20 minutos de reanimación. Si el paciente no responde, el corazón se dilata, el paciente está muerto. Aquí fue un caso atípico donde hace paro, seguimos insistiéndole, tiene corazón dilatado y de pronto empieza a funcionar nuevamente. Si usted está en determinado sitio y hace un infarto del miocardio y hace paro, si usted en 5 o 10 minutos no lo reaniman diligente y rápidamente, usted queda con secuelas, puede quedar con un daño cerebral, con una falla renal, pero este caso fue un caso inédito, un caso atípico, porque fueron 50 minutos en paro, con corazón dilatado, y el paciente no hace absolutamente ninguna secuela neurológica. Cuando el paciente se reanima y aparece nuevamente el latido cardíaco, se normalizan las funciones, llame nuevamente al anestesiólogo. Y al anestesiólogo me dijo, doctor Miguel, no siga insistiendo porque este paciente le va a quedar a usted
es un vegetal descerebrado con daño cerebral y lo que se va a ganar es una demanda, ¿sí? Aquí pasó todo lo contrario, no hubo absolutamente ningún daño de nada, ninguna secuela, entonces digamos es un caso anecdótico, inédito, que no le hemos encontrado una explicación todavía. Quiero decirle una cosa, doctor, usted es un héroe, ¿eh? Usted es un héroe primero por haber, bueno, todos los médicos son héroes, mi hermano que en paz descanse era médico, pero usted es un héroe por lo que hizo, ¿no? O sea, por realmente poner por encima de cualquier consideración la vida humana. Yo no sé si el haber puesto por encima de cualquier consideración la vida humana es lo que hizo también que a usted le saliera eso de una forma tan perfecta que sigue sin explicación médica y científica, y esto me parece una auténtica maravilla. Bueno, me dice Alejandro Bernal que somos terceros del país en Trending Topic, entonces vamos a empezar a dar paso a las preguntas y comentarios de todos los oyentes, y tienen ustedes ahí al doctor Miguel Ramírez, que seguro que les va a responder a sus preguntas también, aparte del señor Alejandro Bernal y yo, que estamos por acá. ¿Y qué es lo que dicen los noctámbulos que preguntan y que comentan a través del numeral Vida Caracol? Alejandro Bernal. Juan Jesús, antes que nada agradecerle a todos los oyentes que nos han convertido en la tercera tendencia más importante de Twitter en Colombia con el numeral Vida Caracol. Andrés desde Popayán le hace una pregunta al doctor. Dice lo siguiente: ¿cuánto dura el cerebro después de la muerte normalmente? Me imagino que cuánto dura el cerebro, no, será ¿cuánto dura la actividad cerebral después de que haya una parada cardiorrespiratoria? Doctor, ¿cuál sería la respuesta a eso? Digamos, uno tiene 20 minutos de reanimación para que vuelvan otra vez las funciones cardíacas y las funciones cerebrales. Si a los 20 minutos no hay latido cardíaco, pues hay daño cerebral, ¿sí? Realmente, pues esa es una pregunta más para un neurólogo, para un neurofisiólogo. Okay. Pero digamos, los protocolos de trauma que tenemos es, el paciente hace paro y usted tiene 20 minutos de reanimación. Después de eso, el paciente se considera que tiene daño cerebral y muerte cerebral. Listo. Siguiente pregunta o comentario, Alejandro. Edgar Medina: ¿qué impulsó al doctor a persistir más allá de lo típico a reanimar al señor Javier Vanegas? Esa pregunta me parece maravillosa, doctor. 2 puntos. Nosotros, el Hospital de Kennedy es el hospital más importante de Bogotá de trauma y del país. Entonces, digamos, tenemos una experiencia muy grande en trauma. Es un hospital universitario donde en una cirugía de trauma pueden haber 20 personas, entre estudiantes de pregrado y posgrado de diferentes especialidades. Entonces, digamos, nosotros tenemos como expertos en trauma una teoría, es que los cirujanos de trauma persistimos, insistimos y nunca desistimos. Entonces, digamos, este caso para mí era un desafío sacarlo adelante. Tenía muchos ojos encima. Yo era el jefe del departamento quirúrgico, profesor universitario, y me esmeré por sacarlo adelante. Fue un caso que nos permitió hacer academia, hacer docencia universitario, y todo eso se sumó y permitió sacar adelante a Javier. Pues gracias a Dios. ¿Qué más preguntas y comentarios hay, Alejandro? Edixon Giraldo: ¿es cierto que el cuerpo pierde 21 gramos de peso cuando muere? ¿De dónde viene esta creencia? Eso no lo va a poder responder el doctor. Eso fue de un experimento a principios del siglo XX, no sé si el doctor tiene algún dato sobre eso o no, que se pesó un cadáver justo en el momento en que fallecía y faltaban 21 gramos. No recuerdo exactamente los datos de eso, pero lo de los 21 gramos viene de ahí. No sé si el doctor quiere añadir algo. No, investigaremos el tema porque realmente lo desconozco. Sí, yo sí lo conozco. Fue un experimento que se hizo a principios del siglo, pero nada más que funcionó, nada más que digamos que sucedió una vez. Hay hasta una película que se llama 21 gramos y va de esto, pero bueno, todas mis dudas de una cosa que se hizo hace mucho más de un siglo. ¿Qué más preguntas y comentarios hay?
Diego Darco, tremenda la historia del señor Javier Vanegas y el no haber quedado con ninguna secuela. ¿Esto le ha pasado a otras personas que han vivido esta situación? Doctor. Digamos, esto es inédito, esto es como un caso anecdótico, pero sí le puedo decir lo siguiente: después de esta experiencia, como al hospital de Kennedy, llegan tantos heridos de trauma y de trauma cardíaco. Nosotros durante muchos años llevamos a todos los congresos de cirugía la experiencia en trauma cardíaca, que sí, quisimos repetirlo. Entonces el grupo de cirujanos dijo: vamos a hacer lo siguiente, vamos a salirnos de los protocolos, vamos a insistir. Si el paciente tiene más de 20 minutos, vamos a darle, y todos los cirujanos han tenido la experiencia de tratar de sacar adelante un caso de estos, y todos han fallecido. De tal forma que es un caso único. Increíble. ¿Qué más preguntas y comentarios hay, Alejandro? Diego Ferreira, ese caso de José, del doctor, es para estudio académico de medicina totalmente. Sí, claro. O sea, yo creo que es un caso de estudio, el doctor lo puede responder mejor que yo. Lo que pasa que, fíjate, ni intentando decir nos salimos del protocolo y lo volvemos a intentar, nunca más ha pasado. Entonces, es una cosa que por ahora no tiene explicación. ¿Quiere usted añadir algo, doctor? No, totalmente de acuerdo con usted, Juan Jesús. Es un caso inédito. Listo, ¿qué más preguntas y comentarios hay, Alejandro? Carlos Alberto, este asunto entra en el dilema de la razón, de la existencia. Todas las culturas desarrollan su propia interpretación y la muerte es parte de ese principio. Sí, efectivamente, sí, es que la muerte es parte de la vida, y a mí me parece genial lo que comenta el doctor cuando dice que ante casos como el de Javier Vanegas, pues tenemos que hablar de la palabra milagro, y cada uno dentro de sus creencias o como quiera, pero el hecho, y esto es un programa de periodismo, el hecho está ahí. O sea, el doctor lo tenemos, gracias a Dios, hoy aquí, que nos puede contar toda esta historia, y realmente es una cosa que bueno, pues llámelo usted milagro, llámelo usted una anécdota, llámelo usted lo que quiera, pero el hecho es incuestionable. O sea, el hecho sucedió, está ahí, y Javier Vanegas estuvo aquí en mi casa y le entrevisté, y podéis escuchar el podcast cuando queráis. Vamos. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Que faltan 3 minutos. Aquí Ciudadano Omega le pregunta al doctor si es creyente. ¿Es usted creyente, doctor? Pero muy creyente, y creo que el caso de Javier nos sirvió a mucha gente para adquirir algo que se llama el don de la fe, una fe positiva que le permite a uno a creer en un Dios, creer en que en la inmortalidad, que hay más allá, que hay algo más allá de la muerte. Listo, ¿qué más preguntas y comentarios hay? Leili Brock, qué complejo es oír a alguien decir que está listo para irse de este mundo o que no le teme a la muerte. Bueno, básicamente es la creencia que tenemos muchos, sean católicos, cristianos o budistas o lo que sea, en mi caso soy agnóstico, de que realmente hay algo más allá. Y quizás para esa conclusión del hay algo más allá, pues tenemos unos hechos y una serie de datos relevantes. Luego vamos a poner más audios de cuestiones médicas que no tienen solución. Y luego, además, pues el mundo de la creencia es tremendamente amplio, ¿no? Y habría que bucear no solamente en la religión, sino además también en lo que nos dice nuestra mente, lo que nos dice nuestra propia alma. Hay otro doctor, el doctor Delgado, aquí en Colombia, que sacó un libro que se llama El cerebro invisible, de otra forma y de otra manera, pero él también argumentaba su creencia en ese libro sobre que realmente nuestra conciencia es capaz de traspasar ese umbral. Una preguntita más, que falta 1 minuto escaso. Don Pirobo nos dice lo siguiente: ¿será que la muerte es el paso a otra dimensión, a otro universo? Eso es lo que no sabemos, y eso es de lo que nos
en lo que se está metiendo la ciencia. O sea, la ciencia obviamente no puede investigar si el alma realmente está en el otro lado. Lo que sí puede investigar la ciencia, y testimonios como el del doctor Ramírez son maravillosos, es para qué sucede exactamente en el momento del óbito. ¿Qué es lo que dijo Raymond Moody, el psiquiatra? O sea, yo no puedo decir que exista vida después de la vida y que lo he demostrado con mis libros, no. Ahora, que en ese momento suceden hechos, fenómenos que no podemos explicar, sí. Y eso es lo que me parece lo más curioso. Bueno, señores, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Vida Caracol, y no os vayáis que ya mismo sigue Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí continuamos en Noche de Misterio. Muchas gracias a todos. Somos segundos del país en Trending Topic. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Vida Caracol. Y decirle al doctor Miguel Ramírez que muchas gracias por ser un valiente, y no solamente por haber salvado esa vida y muchas vidas más, sino por compartirnos aquí, su experiencia. Lo estábamos comentando que hay un montón de científicos que ya se atreven a hablar sobre esto, algo que me parece fabuloso desde hace décadas, y un gran cambio en todo esto con el libro de Raymond Moody, Vida después de la vida, publicado en 1975. Pero hay realmente una infinidad de casos que además tienen connotaciones también médicas, y por eso está aquí el doctor, que me gustaría que pudierais escuchar. Y tengo un audio del redactor jefe de la revista Año Cero, mi buen amigo Miguel Pedrero, que nos va a contar un caso que os va a sorprender. Richie, ¿me pones el audio, por favor, de Miguel Pedrero? Yo también me he encontrado con casos de este tipo, bastante espectaculares, porque, bueno, sabes que en su momento recopilé bastantes casos de este tipo, muchísimos casos, ¿no? Y uno de los que más me llamó la atención es el de una persona, un conductor, que tuvo un accidente a las afueras de Toledo, que, bueno, un hierro le atravesó la cabeza. De hecho, actualmente está recuperado, pero vive solo con un hemisferio cerebral, ¿no? El otro lo tiene totalmente necrosado. Y de hecho, bueno, se ha sometido a diversos estudios médicos, porque es un caso muy extraordinario, porque él sigue haciendo una vida muy normal, ¿no? Y conduce, vamos, que lleva una vida muy normal. Bueno, el caso es que en esa experiencia cercana a la muerte, al final fue operado de urgencia. Él vivió una ECM típica y tópica, es decir, que vio su cuerpo desde cierta altura, luego vio un túnel, se encontró en una especie de paraíso, en el cual mantuvo una conversación con una entidad angélica y sobrenatural. Bueno, pero lo interesante de este caso es que él me contaba que estaba viendo la experiencia desde cierta altura. Él me decía, y esto es muy común en los casos de experiencias cercanas a la muerte, que tenía un desapego total de su cuerpo. Es decir, él me decía, y yo gritaba, pero dejarlo ya estar, ¿no veis que eso es una piltrafa? Decía, es que era una visión terrible, tenía el cerebro por fuera, todo ensangrentado. Decía, aquello no había Dios que lo recuperara, ¿no? Pero claro, nadie lo podía oír, ¿no? Y cada cierto momento le daban electroshocks porque su corazón se paraba, y él decía, pero lo que más me molestaba es una enfermera que estaba en la sala de operaciones con unos zapatos de tacón, ¿no? Y ese sonido del clock, 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 clock me molestaba enormemente, ¿no? Y bueno, el caso es que finalmente este hombre se recupera, mucho tiempo después, recobra la conciencia, y lo que le pregunta al médico es quién era esa enfermera que iba con zapatos de tacón en la sala de operaciones, ¿no? Es más, incluso llegó a reconocer a la enfermera, ¿no?, que él no podía haber visto. Y efectivamente, esa enfermera había entrado en la sala de operaciones con zapatos de tacón, porque venía de la boda de un hermano, tenía que entrar a urgencias inmediatamente y no encontraba su calzado de trabajo, con lo cual, pues bueno, entró en tacones en la sala de operaciones, ¿no? Este es un caso, como digo,
muy llamativo. Y sobre esto habría mucho que hablar, porque los escépticos dicen, bueno, pero nunca podemos saber si hay algún tipo de actividad eléctrica en el cerebro. Es una de las cuestiones que dicen, a lo mejor hay algún tipo de actividad eléctrica en el cerebro y por lo tanto el cerebro puede tener cierta actividad. Bueno, otra de las cuestiones que dicen los escépticos, bueno, no sabemos si esa experiencia cercana a la muerte se produce en el momento que hay un proceso de muerte clínica o incluso puede producirse antes o después. Y yo digo, bueno, las dos cosas no importan nada, porque aquí lo importante es que estos casos demuestran, de algún modo, que la conciencia es no local, o dicho de otro modo, independiente del cuerpo físico. Poco importa si hay actividad cerebral o no en ese momento. Incluso poco importa si esa ECM tiene lugar en el momento de la muerte clínica o tiene lugar antes o después de la muerte clínica, cuando el paciente es recuperado. Yo creo que eso es lo que menos importancia tiene. Lo que más importancia tiene es que este tipo de casos lo que demuestran es que la conciencia es no local. Realmente fabulosa esta historia. Una persona que va en un coche, tiene un accidente, le entra un hierro por la cabeza, le penetra un hemisferio cerebral y el tipo recuerda perfectamente cuando está en el quirófano que había una enfermera con tacones. Doctor Ramírez, lo primero que se está preguntando toda la audiencia, me pregunto yo, es, ¿se puede sobrevivir a heridas así? Y segundo, ¿alguna vez a usted le ha pasado algún caso que algún paciente en el quirófano luego le haya comentado algún dato que sucedió en la operación o no? Bueno, me parece que es un caso también muy parecido al otro, son casos anecdóticos. Realmente los pacientes le comentan a uno muchas cosas inherentes a la anestesia, que son cosas así como algo parecido a esto, y son inherentes a efectos posanestésicos, pero básicamente son casos anecdóticos. Muy bien, ¿y una herida así se puede sobrevivir? ¿Que se te penetra en un hemisferio cerebral con un hierro? El trauma se espera de todo. El trauma, muchas cosas no tienen explicaciones. Yo pienso que hay hemisferios que son dominantes y se lesiona uno y el otro asume las funciones, pero digamos esto es más de una respuesta de un neurocirujano, un neurofisiólogo o un neurólogo clínico. Pero sí se han presentado y se puede presentar que usted tenga un daño grave de un hemisferio y el otro asuma estas funciones. Muy bien. Alejandro Bernal, en los últimos años yo creo que a nivel científico-médico, el doctor a nivel mundial que más está investigando esto, obvio criticado, pero bueno, es Sam Parnia. ¿Quién es Sam Parnia y por qué es tan importante su trabajo y su investigación? Pues Juan Jesús, básicamente Sam Parnia es pionero en diversos estudios, en varias investigaciones que establecen que la muerte es un proceso que en muchos casos puede llegar a ser reversible. Como tal, dentro del currículo, dentro de la carrera de este señor, el señor Sam Parnia es profesor asociado de medicina en el Centro Médico Langone de la Universidad de Nueva York, y en el Reino Unido fue director del proyecto de conciencia humana de la Universidad de Southampton. Ha escrito diversos artículos científicos, es toda una eminencia en el campo de la investigación científica en el ámbito de las experiencias cercanas a la muerte. Este señor, aparte de su labor como médico, como investigador, pues ha publicado 2 bestsellers que le recomiendo a todos los oyentes de Noche de Misterio. Uno de ellos se titula ¿Qué sucede cuando morimos? Y El efecto Lázaro. El efecto Lázaro realmente fue un gran boom literario hace unos años. Y en este libro, Juan Jesús y oyentes, el señor Sam Parnia relata varios casos y establece algo que pues realmente me pareció sorprendente en esta investigación, y es que él comenta que varios pacientes que aparentemente, o al menos según él, que habían fallecido por paros cardíacos o pérdida de sangre,
pudieron haber sido resucitados hasta 24 horas después de su fallecimiento si en su momento se le hubiesen aplicado rápidamente prácticas óptimas de reanimación, según su campo de estudio. Sam Parnia, de hecho, lleva más allá su campo de conocimiento y sus investigaciones, y él establece que las SM no deberían denominarse como experiencias cercanas a la muerte, sino como experiencias de muerte real. Y este señor, de hecho, dice que como tal, el deceso de una persona no es un momento específico, sino que realmente es un proceso potencialmente reversible. Este señor incluso dice que él, de acuerdo a sus investigaciones y a su equipo de doctores y gente que lo ha estado acompañando prácticamente en los últimos 20 años a investigar este tipo de casos, comenta que incluso se podría revertir el fallecimiento, un proceso de paro cardíaco y ciertas patologías que llevaran a una persona a morir incluso con un máximo de 10 horas. Dice que la ciencia de la resucitación hoy en día, en pleno 2021, ha avanzado tanto en la última década que muchos de los, por ejemplo, si hoy en día se suscitara el accidente del Titanic, que tuvo más o menos unos 1.500 cuerpos sin vida, si hoy en día sucediera este accidente, al menos gran parte, por no decir el 70% de estas personas que fueron encontradas en estas condiciones de hipotermia extrema que los llevó a la muerte, podrían ser resucitados con las técnicas actuales, con el avance de la medicina que tenemos en nuestros días, Juan Jesús. Bueno, vamos a ver, y eso sí que quiero preguntarle al doctor, porque estos son como teorías que yo me gustaría ver el refrendo médico del doctor Ramírez. Me imagino que las técnicas de resucitación efectivamente han avanzado un montón, pero esto me ha recordado un poco, y no por ser crítico yo con Sam Parnia, yo tengo un amigo mío que tiene 2 clínicas en España de anti-aging, de anti-envejecimiento, y él me dice, no, dentro de unas décadas seremos capaces de llegar a los 120 años. Él siempre me habla de eso, pero llegar con calidad de vida, o sea, que uno tenga una vida mínimamente decente. Pero cuando has dicho 10 horas después de muerto, me imagino que, doctor, no es igual morirse de una forma que de otra. No es igual morirse ahogado en un mar muy, muy frío, con este ejemplo del Titanic, que te peguen una cuchillada. Me imagino que son cosas que no tienen nada que ver, ¿no, doctor? Sí, son diferentes. Realmente el estudio del doctor Zapardio de la Universidad de Nueva York sí lo conozco. Digamos, ahí la gran controversia es por qué todos esos hallazgos que habla el doctor Zapardio, de las que las personas saben de inmediato que han muerto, puesto que las conciencias siguen funcionando después de que su cuerpo haya dejado hacerlo, y después lo reaniman y sobreviven. ¿Por qué no puede ser una reacción posanestésica? Entonces, digamos ese es un tema difícil y controvertido, pero los estudios del doctor Zapardia son muy interesantes, y él reveló que los pacientes tenían conciencia de sus conversaciones completas y que también eran capaces de ver las cosas que sucedían a su alrededor, sí, a pesar de haber tenido el corazón en paro, ¿sí? Entonces, digamos, ese es un principio que está revolucionando todos estos conceptos, la teoría del doctor Zapardia en Nueva York. Efectivamente. Alejandro Bernal. Y es que, Juan Jesús, precisamente sobre lo que nos decía el doctor hace unos minutos, pues Sam Parnia lideró un proyecto de reanimación llamado el proyecto AWARE. De hecho, sobre esto nos estuvo hablando Lorenzo Fernández al comienzo de la primera hora, cuando iniciamos el programa. Y bueno, ¿y este proyecto en qué consistió, Juan Jesús? Pues resulta que en el año 2012 este señor reunió a 33 investigadores en diversos centros médicos del Reino Unido, de Austria y los Estados Unidos. ¿Y qué fue lo que hicieron? Resulta que en algunas clínicas en estos países, con pacientes que tenían pues una condición muy grave, muy próximos pues a fallecer, colocaron estantes de una manera aleatoria, y en esos estantes pusieron imágenes.
Algunos de estos estaban ubicados en el techo, escondidos debajo de las camas de algunos de estos pacientes, en cajones y demás. Y lo más alucinante del resultado de este estudio, Juan Jesús y oyentes, es que de 101 pacientes que investigaron, el 9% de los que fueron pues incluidos en este estudio pudieron describir casi con exactitud algunas de estas imágenes y la ubicación de estos estantes ubicados aleatoriamente. Es más, algunos de estos estantes que estaban ubicados en las clínicas, ni siquiera los doctores que los estaban atendiendo sabían dónde estaban, pero le reitero, el 9% de 101 pacientes recordaban con precisión en dónde se encontraban. Y eso, desde mi punto de vista y a nivel científico, no puede ser anecdótico, aunque solo sea un 9%. No podemos pedir que toda la gente que tiene una FM responda igual, pero sí me parece fascinante y nos abre un campo nuevo de estudiar la supervivencia de la conciencia o un modo de conciencia diferente en el hombre, justo cuando está en ese umbral, en el óbito, justo cuando está falleciendo. Samparni además afirma que la conciencia humana puede vivir seguro, según sus estudios, lo da como un dato científico, cosa distinta que otros científicos estén de acuerdo o no, que puede vivir 8 minutos después de la muerte. Doctor Ramírez, ¿qué opina de estos datos de Samparni? Realmente este tipo es un valiente y es un revolucionario dentro de la medicina, porque claro, o sea, yo creo que esto ha salido de él, o sea, ¿qué sucede en ese momento en la conciencia? Sí, lo que ha dicho el doctor Samparni está revolucionando muchas teorías del trauma. Por ejemplo, desde el punto de vista médico, la hora de la muerte se debe definir como el momento en que el corazón deja de latir y por lo tanto el flujo de sangre se detiene. Cuando hay un ataque de esto, el primero en que falla es el corazón, que deja de bombear sangre. Posteriormente, la corteza cerebral, que es la parte pensante del cerebro, ¿qué pasa ahí? Baja su actividad de manera instantánea, lo que significa que no hay ondas cerebrales visibles en un tiempo. Entonces, digamos, esa es la teoría del doctor Samparni. Dice que pueden pasar horas desde que el corazón deja de funcionar hasta que se produce la muerte definitiva, la de tipo cerebral, ¿no? Wow. Ajá. No, pues es un campo súper revolucionario. Alejandro Bernal, ¿querías añadir algo más? Sí, Juanje, pues este doctor Samparni hace unos años publicó un artículo para la revista de la Academia de Ciencias de Nueva York, y en ella, pues aparte de comentar algunas de sus investigaciones como el proyecto AWARE y muchas otras que él ha liderado a lo largo de estos 20 años, pues expuso como conclusiones que él considera que pues después de estos hallazgos tan interesantes en diversos pacientes, que al parecer la conciencia está separada del cerebro y puede influir en la actividad cerebral, según él comenta, independientemente de que el cerebro funcione o no, como si la conciencia tuviese un campo, una onda que fuese más allá de lo que como tal tenemos en nuestra mente y en nuestro cerebro. Realmente son fascinantes las conclusiones que establece el doctor Samparni, y a propósito, para todos los oyentes de Noche de Misterio, en mi Twitter, @alebernalpress, les acabo de dejar un artículo donde hay una semblanza, un resumen bastante interesante de estas investigaciones del doctor Samparni, todo un revolucionario, un ícono en estas investigaciones revolucionarias de la ciencia relacionada con las experiencias cercanas a la muerte, Juan Jesús. Muy bien, y es que realmente en ese momento, en el momento del óbito, suceden cosas que no podemos entender. Y yo quiero ya sí poneros algún audio de Mado Martínez. Aquí tengo el libro en mis manos. El libro se llama La prueba, experiencias cercanas a la muerte y el más allá. Repito, el libro La prueba, de Mado Martínez. Y aquí tenemos un doctor, que es el doctor Ramírez,
Y vamos a escuchar un audio de Mado Martínez donde ella entrevista a otra doctora, donde lo que le pasa nos da todavía más que pensar sobre qué sucede en ese momento y si entran aquí más fenómenos inexplicables. Richie, ¿me puedes poner el audio número 3 de Mado Martínez, por favor? Hay decenas, cientos de casos conmovedores, absolutamente conmovedores, de personas que han regresado de una experiencia cercana a la muerte con información privilegiada, podríamos llamarlo así, de hechos del futuro que acaban sucediendo. Se da en la actualidad y se ha dado en la antigüedad grecolatina, ¿no? Hay algún documento, texto que pude recoger en la antigüedad grecolatina de personas que regresando a la muerte se recuperaron de una experiencia cercana a la muerte y predijeron ciertos hechos que luego acabaron sucediendo. Pues bien, no sé si conocéis el caso de Mary Senil, por ejemplo, una cirujana ortopédica que yo pude entrevistar de Estados Unidos, que tuvo una experiencia cercana a la muerte pues a raíz de un accidente en el que estaba practicando su deporte favorito de vacaciones con su marido en Chile. Bueno, esta mujer prácticamente, ya no es que murió, es que ya recomendaban por el tiempo que llevaba, que estaba ahogada, que no la practicaran la reanimación, porque si regresaba viva se iba a quedar mal, ¿no? No se iba a quedar bien. Y lo que le pasó a esta mujer es que en ese trance, en ese momento, por cierto, una mujer profundamente cristiana, con convicciones cristianas y religiosas, es que ella, pues en ese momento, asegura que habló con una entidad que ella identificaba con Jesucristo, aparte de con otros seres, ángeles, que negociaron un poco con ella el tema de si regresaba a la vida o no, porque ella no quería regresar. Ella se encontraba muy bien, en un sitio extraordinario, con mucha paz, no tenía sufrimiento, no quería regresar. Entonces, uno de los motivos por los que le dijeron que debía regresar era porque uno de sus hijos, Willy, iba a fallecer a los 18 años de edad. Y ella tenía que ser un apoyo muy grande para su marido y para su familia cuando eso sucediera. Entonces ella vivió con esa espada de Damocles sobre la cabeza. Imagínate una madre, pues, temer que tu hijo, pues, pueda morir a los 18 años. En aquellos momentos sus hijos eran muy pequeños. Willy en concreto tendría unos 7, 8 años. Todos eran más o menos de esas edades. Cuando su hijo cumplió los 18 años, la llamó un día que le estaban atracando en un parking, en un aparcamiento, y la llamó muy, muy asustado porque el hombre, más que atracarlo, le encañonaron con una pistola por un desacuerdo que tuvieron y por un tema de un accidente de coche o algo así, que uno le dio a otro en el aparcamiento, no sé qué historia. Y pues ya sabes, en Estados Unidos a menos te sacan una pistola, ¿vale? Y entonces él estaba muy asustado y ella le dijo por teléfono, por favor, cálmate, conserva la calma, no discutas con él, ¿vale? Y él, pues de ese lance, salió victorioso, y ella pensó, ya está, este era el momento, y gracias a que yo he estado aquí y volví de la vida, le he salvado la vida a mi hijo. Y se quedó muy tranquila. Sin embargo, pocos meses después, ya cuando él tenía los 18, pues su hijo se encontraba esquiando con una amiga, y en la bajada pues tuvo un accidente de esquí y se mató. Con lo cual podríamos decir que sí, realmente ocurrió esa tragedia, más o menos 18, 19 años, con una diferencia de meses, pero sí que pasó esa tragedia que sacudió a toda su familia. Y este fue el caso de Mary Senil, esta cirujana ortopédica de Estados Unidos, que realmente fue uno de los que más me conmovió. Bueno, y no queda tiempo, voy a tener que darle paso al boletín deportivo, pero la cuestión aquí, y quiero que la penséis y me contáis qué opináis a través del numeral Vida Caracol, es la siguiente. ¿Será que suceden cambios en nuestro cerebro
que tampoco tienen explicación todavía en ese momento del óbito, porque ni más ni menos que Mary Senil se adelantó al futuro y su hijo efectivamente falleció con 18 años y ella estuvo allí para apoyar a su familia. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Vida Caracol, que viene el boletín deportivo, pero no os vayáis porque aquí está Noche de Misterio. Seguimos en Noche de Misterio. Aquí seguimos en Noche de Misterio. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Vida Caracol. Creo que somos segundos del país en Trending Topic. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo en un día que casi me da algo al principio del programa porque no habían invitado y los audios, un lío, el sistema se cayó, ¿no? O sea, casi que me da a mí algo y me tienen que hacer una resucitación a mí. Alejandro Bernal se está riendo al otro lado al otro, como lo veo en cámara, al otro lado del teléfono. En fin, señores, lo que os comentaba. Experiencias como Mary Senil, además, nos meten en otra cosa, que es que nuestro cerebro, cuando sucede eso, a algunas personas, casos anecdóticos, como está hablando el doctor también Ramírez, muy poco, le suceden cambios en el cerebro y de repente pueden hacer cosas que antes no hacían. O sea, a mí lo que me fascina, y esto es una pregunta para el doctor Ramírez, es esta señora es médico, es científico, y contó esto y dijo, esto es lo que viví, esto fue lo que me pasó, yo me ahogué, estaba haciendo rafting, la tuvieron que hacer una resucitación y dijo, pues yo he visto un ser que me ha dicho que no me puedo morir porque es que mi hijo a los 18 va a fallecer y falleció. ¿Qué es lo que opina usted de todo esto, doctor Ramírez? ¿Qué puede pasar en nuestro cerebro? O no hablemos de ciencia y hablemos ya de otras cosas. ¿Qué opina usted, doctor? No, realmente pues la respuesta del cerebro al paro es muy impredecible, a los diferentes tipos de paro cardíaco que hay, ¿sí? De hecho, hay muchos estudios que han hecho en ratas donde los anestesian y les inducen un paro cardíaco prolongado y la actividad del cerebro que observan es que las ratas quedan en un estado de hiperalerta. Y muchas veces cuando el paro cardíaco es un paro ya prolongado, ¿sí? Y usted sigue haciendo reanimación cardiopulmonar, digamos, puede que llegue flujo sanguíneo cerebral, y empiezan a morir neuronas, pero el flujo sanguíneo no es suficiente para mantener las funciones cerebrales. Entonces, digamos, lo que le digo es que hay mucha imprevisibilidad en el tema del paro cardíaco. El caso de la señora, para mí es un caso anecdótico y que me produce mucho escepticismo. Ajá. Pues perfecto, doctor. Son casos que me fascinan. Pues si le producía escepticismo ese, el que le vamos a poner ahora le va a producir más escepticismo. Ya le advierto. Vuestros comentarios y preguntas a través del numeral Vida Caracol. Richie, por favor, ponme el audio número 4 de Amado Martínez. Existen otros casos muy parecidos a los de Mary Senil. Pues ahora mismo recuerdo uno de una mujer que le dijeron que debía volver y lo negoció mucho, si volvía o se quedaba. Le dieron la posibilidad, ¿vale? A ella no le dijeron que tenía que volver y tal, porque su marido iba a fallecer en un accidente de tráfico. Y recuerdo también el de un agricultor de una población muy cercana a mi pueblo, que a raíz de una experiencia cercana a la muerte muy curiosa, porque al contrario de otros que han tenido esta experiencia, que todos que parece que se quieren quedar en ese sitio y todo eso, a él le rogaron que se quedara, ¿vale? Por eso te digo que las experiencias cercanas a la muerte no tienen tanta cohesión cultural y narrativa como creemos. Él no quería estar porque decía que ese sitio era muy aburrido y que él se volvía, que tenía todavía muchas cosas que hacer, ¿vale? Bueno, pues este hombre, que era agricultor y se había intoxicado pues manejando los productos fitosanitarios, fumigando su viña, y estuvo a punto de morir y quedó con secuelas de la intoxicación. Le dijeron pues que a lo mejor no se quedaba bien, estuvo mucho tiempo en coma. Pues al regresar no es que viniera con información privilegiada de los hechos futuros, sino que para él el futuro ya había tenido lugar.
Y le pasaban cosas muy curiosas. Yo me entrevisté con él y con su mujer, que también me corroboraba toda esta información. Y es que a lo mejor iba a una fiesta y decía, bueno, pero ¿qué hace este aquí? Fulanito de tal, pero este no se había muerto en un accidente con el coche. No, muy sorprendido. A lo mejor una fiesta, una verbena, lo que fuera. Y la mujer le decía, pero bueno, ¿estás tonto o qué? Y luego eso pasaba. Y como él me decía, dice, yo es que estuve a punto de volverme loco, porque si hubieran sido cosas, y la gente me miraba raro, ¿no? Si hubieran sido cosas bonitas, ya pasaba con cosas hasta insustanciales, por ejemplo, ¿no? Que él pasaba a lo mejor con el camión por una zona y decía, uy, ¿y la rotonda que había aquí? ¿Vale? Y luego iban y la construían, ¿no? Pues ese tipo de venir un poco con el reloj adelantado también lo he detectado en personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte y que aseguran que, bueno, que tienen esa información privilegiada sobre hechos futuros que acaban sucediendo. Bueno, como si en el momento de la muerte nuestro cerebro fuera capaz como de viajar en el tiempo o algo así. Y quiero vuestra opinión de esto a través del numeral Vida Caracol. Ahora se lo voy a pedir también al doctor Ramírez, pero es que hay gente en otros campos de la ciencia que lo que está metiendo en este momento es hablándonos de física cuántica. Alejandro Bernal, ¿cómo es eso? Y sin lugar a dudas, Juanje, el pionero en este tipo de investigaciones del estudio de las experiencias cercanas a la muerte, pero abordadas desde el ámbito de la física cuántica, es el cardiólogo holandés Pim van Lommel. Este señor es un profesor de la Universidad de Utrecht, una de las más prestigiosas de Europa, y en el año 2007 publicó un libro, un bestseller a nivel mundial, Conciencia más allá de la vida. Y en este texto recopila una serie de conclusiones, también de investigaciones, de pesquisas que el señor ha podido recolectar durante 25 años de estar trabajando directamente en UCIs con pacientes que pues sufrieron parada de corazón, que tuvieron diversas patologías que le suscitaron una muerte clínica. Pues resulta que este señor Pim van Lommel se atreve a decir que las experiencias cercanas a la muerte son en realidad una anomalía científica que podría ser estudiada desde la física cuántica, estableciendo que el ADN en realidad sería una especie de receptor que podría codificar la información de nuestra conciencia, que a su vez es una conciencia que estaría proyectándose a través de una red que incluso podría conectarse con el universo. Como se dan cuenta, es una explicación bastante compleja, pero que el señor Van Lommel pues trata de explicar en este texto. Este señor, por ejemplo, en este libro comenta, por ejemplo, de experiencias de muerte clínica donde pacientes que no tenían ningún tipo de actividad cerebral podían reconocer cómo los doctores que los atendían estaban vestidos. Incluso él hace referencia a un paciente que había nacido con ceguera. El señor no tenía ninguna referencia de haber visto a nadie a lo largo de su vida, sin embargo, había tenido una experiencia cercana a la muerte cuando había estado en un quirófano y podía describir casi que con detalle el cirujano que lo había visto, como también algunas de las enfermeras que estaban en la clínica. Este señor, de hecho, comenta también el caso de una mujer que no solamente al tener una experiencia cercana a la muerte, pues pudo ver a personas con quienes había interactuado, sino que incluso conoció a una persona que tiempo después pues pudo conocer directamente, como una especie de precognición, algo muy parecido, Juan Jesús, a lo que nos relataba Mado Martínez hace algunos minutos en sus audios. Pues este señor básicamente lo que establece es esto, que desde la física cuántica, que es la física que nos habla de partículas, de probabilidades, esto es algo en lo que hace mucho hincapié Van Lommel, dentro de esas probabilidades existe una muy fehaciente, y es que cuando se termina la actividad cerebral,
en realidad el ADN de cada uno de nosotros, el ADN de nuestra especie, y también incluso él pone como ejemplo el de las abejas. Él establece que, por ejemplo, cuando la reina de una colmena fallece, parece que de un momento para otro y en cuestión de segundos, todas las abejas que hacen parte de la colmena automáticamente se enteran de lo que sucede y adoptan otro tipo de actividades, como si hubiese un tipo de supracomunicación que en este caso se estableciera a través del ADN. Él pone este ejemplo en las abejas y dice que de alguna manera muy similar podríamos reconocer el estudio, o más bien cómo funcionaría la conciencia en nuestra especie, Juan Jesús. Yo tengo una historia en España. Yo estuve muchas veces con un doctor, el doctor Mariano Betés de Toro, catedrático de farmacología de la Universidad de Alcalá de Henares, una de las personas más eruditas que he conocido en mi vida, porque es el único ser humano que yo he conocido que tiene 7 licenciaturas, por cierto. Y él, que es uno de los creadores del proyecto Túnel en España, y entrevistó muchísimas personas que tenían experiencias cercanas a la muerte, y le contaron cosas como lo de Mary Senil, o este señor que vive en Alicante, en la provincia en la que vive Mado Martínez, y él me decía que la única forma de entender todo esto es metiendo la física cuántica, efectivamente, porque dentro de ese mundo cuántico, que es el mundo muy muy pequeñito, vale, pues el viajar al pasado y al futuro sí es factible. Doctor Ramírez, sigue siendo usted escéptico, me imagino, pero ¿qué opina de todo esto? Pues realmente es un tema complejo, ¿no? Es un tema muy difícil, pero que hoy en día pues hay mucho auge de la física cuántica, ¿no? La física cuántica pues explica el átomo, el enlace químico, las moléculas, las interacciones, todo eso, y es uno de, realmente la física cuántica es uno de los grandes logros del intelecto humano, y es lo que nos va a permitir a futuro, cuando se avance más en esto y se investigue más, la comprensión de muchos de estos fenómenos naturales. Mire que dentro de los relatos que hace Javier Vanegas, que no es el típico túnel, aquí pueden haber muchas cosas aquí que lo explica la física cuántica. Sí, efectivamente, o sea, a mí este señor que le digo, Mariano Betés de Toro, que es doctor como usted, aunque él es profesor de farmacología, me comentaba eso, me decía, la única forma que yo tengo, porque me decía, mira, la gente que yo he entrevistado no miente. O sea, él entrevistó 100 y pico, también curaría. Y me dijo, la gente que yo he entrevistado no miente. Y hay algunos casos que es que no hay forma de entenderlo ni de poder explicarlo. Entonces a mí se me ocurre que la única forma es esto. Ahora, eso sí, claro, ya para investigar algo así tendrías que crear un equipo multidisciplinar donde hubiera médicos, hubiera físicos expertos en física cuántica y hubiera muchos más científicos. Pero realmente es algo que a mí sí me parece bastante impactante. Alejandro Bernal. Juan Jesús, en las conclusiones que ha determinado Pim Van Lommel, quien precisamente utiliza la física cuántica para explicar las experiencias cercanas a la muerte, él establece que para él la conciencia sería parte de una conciencia universal y no local, y que básicamente lo que sucedería es que el cerebro humano funcionaría como una interfaz, ojo a los términos que él utiliza, entre la conciencia individual de cada uno de nosotros y una conciencia universal que está permeando no solo el planeta, sino todo lo que existe. Él incluso va más allá y dice que en las SM, que él ha podido investigar durante 25 años, el cerebro de los pacientes queda inactivo, sin embargo, se desbloquea un interruptor de entrada que permite llegar a un estado superior de conciencia expandida. Y les reitero, como les dije hace unos minutos, para el señor Van Lommel, ese interruptor es el ADN. Y una cosa muy curiosa. No sé si alguna vez ustedes han escuchado hablar de esto. Experiencias cercanas a la muerte compartidas de varias personas a la vez. Richie, ponme el audio número 5 de Mado Martínez, por favor. Las experiencias cercanas a la muerte compartidas y las visiones
en el lecho de muerte compartidas, porque se da en los dos fenómenos, tanto en la experiencia cercana a la muerte como en la visión del lecho de muerte, son sumamente desconcertantes. Porque a veces, ¿no? O muchas veces, pues se puede achacar el hecho de que una persona, pues, por ejemplo, en el lecho de muerte, esa típica escena que tantas veces hemos oído de, bueno, y veíamos que nuestra madre o nuestra abuela estaba ahí como, cuando ya en sus últimos momentos, como hablando con alguien y decía que era su marido, que venía a buscarla, o, ¿no? O en caso de niños, que algunos han dado testimonios de que veían como a otros niños que venían a buscarlo y cosas así. Pues a veces se ha achacado pues a morfina, a efectos de la medicación, a muchas cosas. Y se le ha dado múltiples explicaciones pues clínicas que desde luego pueden suceder, claro que sí, ¿vale? Sobre todo pues en dosis de morfina y cosas así. Ahora bien, la cosa se complica un poco cuando esa visión en el lecho de muerte, en la que muchas veces también se asegura de que pues cambian las dimensiones y la forma de la habitación y se transforma como en un lugar con una neblina o luz especial, o a veces se ven sombras o figuras, siluetas humanoides luminosas que van a recoger al fallecido. Bueno, pues la cosa se complica cuando esto lo ven médicos, enfermeros, personas que pasan por allí o familiares que están asistiendo en ese momento a la persona que está pasando ese tránsito. Y de la misma manera que sucede esto en las visiones en el lecho de muerte, que pueden llegar a ser compartidas, que el médico, el enfermero, el familiar puede llegar a ver también eso y vivir, ver cómo cambian las dimensiones de esa habitación, de ese cuarto de hospital. Vale, pues la experiencia cercana a la muerte también puede ser compartida por un familiar. Hay muchísimos casos extraordinarios, pero mira, en el contexto de Colombia te voy a contar uno que de los que sale en mi libro La Prueba, que sucedió en Colombia y le sucedió a un señor que estaba pasando unos momentos muy duros en el hospital, le habían operado, no le había ido muy bien en esos momentos las cosas, estaba con problemas de recuperación y había ido su hijo y una prima de su hijo habían ido a verlo. Estaban allí, lo sentaron en el sofá un rato con él ahí en la habitación del hospital, y de repente este hombre pues se ve que se desvaneció, no sé si entró en parada cardíaca o la cuestión es que perdió el sentido. La prima salió corriendo a pedir ayuda al personal sanitario y en ese momento el hombre, ¿vale?, que había perdido el sentido, y ahora sabréis por qué sabemos esto, se vio a sí mismo en esa habitación que de repente había cambiado toda la forma, se vio a sí mismo en un lugar extraño, caminando hacia otro hombre, hacia un ser sumamente luminoso, así lo describía, que le asustó mucho porque lo llamaba por su nombre, ¿vale? Lo llamaba por su nombre y a él, pues eso como que le asustó un poco. Lo más curioso es que su hijo se encontraba con él, estaban los dos andando, llevándolo del brazo hacia ese hombre, y él también lo vio. Estaban los dos caminando hacia ese hombre, pero su hijo vivió la experiencia de una forma mucho más positiva, luminosa, amorosa, pacífica, mientras que su padre la vivió un poquito más asustado, ¿vale? La cuestión es que cuando reanimaron a su padre y recobró el sentido, volvió a tener conciencia y lucidez, padre e hijo se miraron el uno al otro y lo primero que se preguntaron es: ¿usted lo vio? ¿Vale? Porque los dos habían visto lo mismo. Eso es una experiencia cercana a la muerte compartida que, como te digo, a mí particularmente me resulta sumamente desconcertante. Bueno, señores, más misterio imposible, ¿no? O sea, incluso experiencias cercanas a la muerte compartida entre un padre y un hijo. Y yo creo que eso realmente es el misterio. Estamos poniendo los hechos encima de la mesa y estamos dando diferentes hipótesis. Si meter en esto la física cuántica, si es un tema de religión, si es un tema simplemente que nos trasciende en todos los sentidos.
y vuestras reflexiones y comentarios a través del numeral Vida Caracol. Yo no creo en la muerte, y cuanto más lo investigo, menos creo. Doctor, faltan 4 minutitos, así que doctor Ramírez, por favor, sus conclusiones para cerrar ya este programa, y quiero darle las gracias por haber participado y ser usted un valiente y contarnos su opinión y su experiencia sobre esto. Muchas gracias por esta oportunidad, Juan Jesús. Este es un tema bastante interesante. Después de la experiencia que tuve con Javier, me ha apasionado bastante. Nos toca seguir estudiando. Hay unos campos nuevos para estudiar, como las teorías del doctor Samparnia, la física cuántica, y pues estaremos atentos a los nuevos casos que aparezcan en Colombia y en la literatura mundial, para compartirlos, la experiencia, y para pues seguir enriqueciendo este tema tan importante como es la vida después de la muerte. Pues doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por ponernos su sabiduría, y yo creo que en nombre de toda la familia del misterio, de toda la audiencia de Noche de Misterio de Caracol Radio, decirle que en el mundo lo que haría falta es mucha más gente como usted, valientes y gente capaces de salvar vidas como hace usted todos los días. Muchísimas gracias, doctor Ramírez, por ser parte de Noche de Misterio. Alejandro Bernal, tus conclusiones, amigo. Juan Jesús, definitivamente para mí fue fascinante abordar este tema desde el punto de vista de las investigaciones científicas, desde el concepto del consenso de varios médicos, doctores especialistas a nivel mundial. Hicimos un periplo desde las investigaciones de Samparnia, alguien que durante décadas ha estado muy cerca al fenómeno, ahora incluso lo que les comentaba hace unos minutos de Pima Lommel, quien lo lleva a otro punto, inmiscuyendo la física cuántica. Así que queda mucho por resolver, como siempre, un misterio que nos queda abierto y que sin lugar a dudas nos hace plantearnos cuál será la última frontera de nuestra existencia, como es la muerte. Juan Jesús, a todos a quienes les gusta el periodismo de misterio, los invito a un evento que vamos a estar efectuando con el maestro Juan Jesús Vallejo aquí en Bogotá el próximo día jueves. Toda la información en mis redes sociales, quien a propósito me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @alebernal3 con doble S. Muchas gracias, Juanje. Amigo, muchísimas gracias a ti. Y bueno, señores, falta un minutito para cerrar y solo quiero deciros una cosa. A mí esto es un tema que me fascina. Y me fascina quizás pues porque, por desgracia, creo que no lo he contado nunca así en directo, hace 16 años ya perdí a toda mi familia. Y hubo un momento en el que me obsesioné, justo en ese instante en el que yo me quedo solo en el mundo. Bueno, solo no, pero sin mi familia sí. Y fue algo para mí tan duro que me obsesioné con este tema. Y me obsesioné investigando cuál es el concepto de la muerte y del más allá en las diferentes culturas del mundo. Y me obsesioné investigando y hablando con gente, con científicos que han empezado a investigar esto, como es por ejemplo en España el caso del doctor Gaona o del doctor Bétez de Toro. Y realmente después de todas esas pesquisas, después de leer, después de investigar, después de hablar con gente de esto, gente que sabía muchísimo más que yo, solo quiero decirles una cosa. Muchos de ustedes pensarán que estoy loco, pero con sinceridad no creo en la muerte. Creo que sencillamente es un paso más dentro de nuestra existencia, dentro de una realidad mucho más compleja que no comprendemos. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.